Bueno, buenas tardes a todos y todas. Nuevamente bienvenidos y bienvenidas a Teoría Política en este contexto tan particular que nos toca atravesar. Ya tuvimos la experiencia, igual tanto ustedes como nosotros, de lo que fue el cuatrimestre pasado, así que esperamos que todas las herramientas que les vamos a brindar en estas clases los ayuden a que la cursada sea bastante amena. Sin más preámbulos, la idea es un poco trabajar el pensamiento de uno de los autores fundamentales dentro de la ciencia política moderna, que es Nicolás Maquiavelo, y que con Inés van a trabajar en particular las ideas principales del autor, y en el caso de este video lo que vamos a hacer es hablar un poco sobre el contexto histórico en el que surge su pensamiento. Un Nicolás Maquiavelo que nace en el año 1469, un año en términos políticos bastante significativo en Europa porque se produce el matrimonio de los reyes católicos, de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que simboliza en cierta manera uno de los fenómenos políticos más interesantes que se produce en este proceso, que es la consolidación de las monarquías absolutas. Hablamos de un Nicolás Maquiavelo que nace en la ciudad de Florencia, en un pleno proceso de crecimiento y expansión económica del norte italiano, en el caso particular de Florencia, una ciudad-estado gobernada por una familia de banqueros, que son los Medici, al cual Nicolás va a dirigir su documento El Príncipe, en particular al gobernante conocido como Lorenzo el Magnífico, y Maquiavelo que va a formar parte activa de la vida política de esa ciudad, conformando parte del Consejo de los Diez, organismo que se encargaba de las relaciones diplomáticas de la ciudad-estado con otras ciudades-estado de Italia y con otros países, como es el caso de Francia, y quien va a ir reconociendo a partir de esos viajes, a partir de esas relaciones diplomáticas, no solamente a figuras de la política de esa época muy interesantes, como es el caso de César Borgia, sino también que va a conocer de primera mano los procesos políticos que se van a producir en otros países de Europa. Estamos hablando de que es un periodo histórico de consolidación de las monarquías absolutas, fenómeno que ocurre en España, con lo que mencionábamos antes, el matrimonio de los reyes católicos, que va a ocurrir en Francia y en Inglaterra, luego de un periodo de más de 100 años de conflicto, conocido como la Guerra de los 100 años entre estos países, pero que no va a ocurrir de la misma manera en el Sacro Imperio Romano Germánico y en Italia, una Italia fragmentada en ciudades-estado. ¿Qué es este proceso de la consolidación de las monarquías absolutas o qué significó? Significó un proceso de centralización del poder y, en cierta manera, el incipiente nacimiento de los Estados-nación. Una centralización de poder que se produjo no sin antes profundos conflictos. Tengamos en cuenta la dispersión territorial y la dispersión de poder que existía durante la Europa feudal, países enteros divididos en condados, ducados, etcétera, que tenían conflictos entre ellos, y que mediante el proceso de centralización del poder y de consolidación de las monarquías absolutas quedaron un poco relegados dentro de la escena política para que aparezca un nuevo actor fundamental en el proceso de consolidación o de organización del poder, que va a ser el Estado. Entonces estamos hablando fundamentalmente de eso, de un proceso de centralización del poder que se vio materializado en el Estado teniendo el monopolio de la coerción, no solamente a través de la represión policial o de los ejércitos en ese entonces, sino también a través de la instauración de leyes. Hablábamos justamente de eso, de la conformación de los ejércitos nacionales, un fenómeno bastante importante en Europa en ese entonces, teniendo en cuenta los continuos conflictos que existían entre los distintos países, y un dato no menor que es la cuestión de la conformación de la moneda nacional. Y en términos de lo que ocurría en Italia, no sucedía lo mismo que sucedía en estos otros países en donde se produjo este fenómeno de la consolidación de las monarquías absolutas. Una Italia que iba a estar dividida en ciudades-estado, que eran distritos políticos, económicos, independientes entre sí. Esa era la característica fundamental, sobre todo
En el norte de Italia, hablamos de Florencia, gobernada por los Medici. Podemos hablar del caso de la ciudad de Milán, gobernada por un militar en ese entonces, Sforza. En el caso de Venecia, gobernado por una oligarquía comercial que elegía un dux, una especie de comandante. Mientras que en el centro de Italia había formas de gobierno totalmente diferentes, producto de la influencia del papado en esos territorios, y en el sur de Italia existía lo que en ese entonces se conocía como el Reino de las Dos Sicilias, la Sicilia insular y la Sicilia peninsular, que vendría a ser hoy en día lo que conocemos con el territorio de Nápoles. Toda esta diversidad, toda esta variedad y toda esta división que se produce en Italia y que se va a mantener presente hasta buena parte del siglo XIX explica, por un lado, el atraso de ese país en relación a otras potencias europeas, y explica, por el otro lado, las constantes invasiones que se producían por parte de otras potencias europeas y del norte de África, en ese entonces gobernaban los califatos, al territorio italiano. Entonces, lo que va a pretender Nicolás Maquiavelo, y eso lo van a ir viendo identificado en buenos fragmentos de la obra del Príncipe, es el propósito de lograr la unidad del territorio italiano y conformar, en cierta manera, un Estado nacional. Podemos hablar también de que entre esas transformaciones están las profundas modificaciones que se producen en las relaciones de cambio y de producción. Estamos en los inicios de lo que se conoce como el sistema de dominación capitalista, que para muchos tiene esa fecha simbólica del año 1492, que tiene que ver con la llegada de los europeos a América, y que forma parte de un hecho simbólico más amplio, más importante, que tiene que ver con el desarrollo del mercantilismo, el desarrollo, la búsqueda de nuevas rutas comerciales, y que dieron lugar también al nacimiento de una nueva clase social, que es la burguesía comercial, actor fundamental hasta ese entonces bastante relegado de la praxis política, y que en cierta manera lo que demuestra es las modificaciones que se producen en términos de la aparición de nuevos actores en la economía, en la política, que van a ser fundamentales dentro de la obra El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Lo podemos ver cuando, por ejemplo, hace referencia a los principados civiles y a la influencia que tiene, por lo menos en términos de la opinión pública, el pueblo, y que el gobernante tiene que empezar a prestar atención a sus demandas. Entonces, tenemos estos cambios en la matriz económica, tenemos estos cambios en la matriz política, y también podríamos hablar de modificaciones en términos de lo ideológico. En el norte italiano se produce un fenómeno llamado Renacimiento, que es un fenómeno cultural, artístico, pero que superó esas barreras, dando lugar a nuevas formas de concebir el mundo, a nuevas formas de entender la realidad, más apegado a la cuestión de lo racional, de lo concreto, y no tanto a la cuestión de lo superior, de lo ulterior, que fue predominante durante más de un milenio en Europa, que tiene que ver fundamentalmente con la influencia del pensamiento religioso. Entonces, todo esto que estamos describiendo en cierta medida se va a ver materializado en la obra El Príncipe. De hecho, uno de los grandes pecados para la Iglesia Católica, y por el cual prohibieron la lectura de la obra de Nicolás Maquiavelo, tiene que ver con que el pensador florentino tuvo la capacidad de entender la política no como se venía entendiendo a partir de una moral religiosa, de una moral pública, sino que entiende la política a partir de sus hechos, a partir de sus resultados. Y eso fue en buena medida lo que a día de hoy produce que sigamos pensando el término Maquiavelo como algo negativo, que trata sobre la cuestión de las artimañas dentro de la política, dentro de lo más oscuro, ¿no?, de la organización del poder político. Entonces, bueno, fundamentalmente este es el contexto histórico, tener en cuenta estos ejes, la cuestión de los cambios en la matriz política, económica y social, para comprender un poco en qué se enmarca el pensamiento del autor florentino.
Espero que les sea de utilidad y seguimos hablando en el grupo.